Doom The Dark Ages, posiblemente el mejor juego de la franquicia, la precuela a la trilogía moderna, y con unos gráficos que no voy a poder correr porque juego en un lavarropa. Este 2025 está potente, anime de Devil May Cry, un nuevo Doom, Super Saiyan 4, falta el GTA 6 y estamos completos. ¿Y un remake de estas bellezas, por favor? Bueno, basta de tanta intro, vamos a hablar de lo que se viene en este Doom The Dark Ages. Este juego, como dije hace un rato, es una precuela al Doom del 2016. O sea que estaríamos viviendo los sucesos después del Doom 64. Seguramente veamos cómo el Slayer fue encontrado por los Centinelas de la Noche, cómo se unió a estos, la traición de los Maker. Capaz veamos cómo Valen traicionó a los Centinelas de la Noche y cómo el Slayer terminó en un sarcófago y enviado a Marte. Estos sucesos se cuentan en los códices de Doom 2016 y Doom Eternal, pero sería muy épico que lo podamos vivir en este nuevo Doom. Con respecto al diseño del Slayer, lo que más llama la atención definitivamente es esa capa negra que le da una apariencia más imponente, como un líder guerrero, el líder de los Centinelas de la Noche, el mismísimo rey de los piratas. Ah no, creo que me equivoqué de franquicia. Bueno, volviendo al diseño, podemos ver una armadura con su clásico color verde militar de toda la vida, pero más robusto, mucho más brutal, con una estética completamente medieval. Si ya con el diseño del Doom Eternal se te frunce el orto, con este directamente te morís infartado diciendo, jaja me morí. Vemos que ahora tiene dos sombreras más grandes con un diseño que incluye unos cuantos pinchos que lo hacen ver más agresivo, al igual que los guantes que además se los ven más reforzados, listo para romper cabezas. En la parte inferior tiene una cota de malla, un cinturón con varias bolsas y unos pantalones y botas de metal con algunos pinchos. Y para terminar tenemos el icónico casco que, si bien conserva la forma clásica de toda la vida, ahora tiene una apariencia más imponente y agresiva. Tiene pinta de que si agarra el cacodemonio le va a hacer más que solamente arrancarle el ojo. Sé que me falta hablar del escudo, pero eso será más adelante cuando hable de las armas. El gameplay de este Doom ofrecerá una gran cantidad de mecánicas y es igual o más violento que Doom Eternal, pero menos frenético. ¿Cómo que menos frenético? Pues si comparamos ambos gameplays, vemos que en Doom Eternal tenemos que movernos constantemente usando la carrera, saltando, usando el gancho de carnicero, y tenemos que usar todas las armas para que no nos rompan el tuje. En cambio, en Doom The Dark Ages, el gameplay es menos frenético, hay menos movimiento pero sin perder violencia y brutalidad. Obviamente hay que moverse, pero no como en Doom Eternal. Sería como una fusión entre Doom Eternal y los Doom clásicos o Doom 2016. Básicamente, si en Doom Eternal somos más ágiles que acróbata pasado de merca, en Doom The Dark Ages somos un tanque de guerra, pero veloz. Pero esto no termina acá, porque no solamente tenemos la jugabilidad de tipo shooter, sino que a lo largo de la historia vamos a tener combates aéreos montados en un dragón mecanizado y combates contra titanes mientras montamos un mecha llamado Atlan, que dicho sea de paso, es el mismo que está colgado en la base del Slayer en Doom Eternal. Al parecer no terminó muy bien. En cuanto a las armas, creo que primero tenemos que hablar de la mayor novedad de la franquicia, que es el escudo sierra. Un escudo de color verde militar con dientes de sierra y la marca de la bestia en medio. Con este escudo vamos a poder bloquear ataques, lanzarlo a lo Capitán América para destruir todo lo que se mueva, embestir a los demonios, hasta hacer parries y reflejar ataques. Dale, ¿algo más querés? El primer arma que se nos presenta es la super escopeta. Una escopeta de doble cañón con una potencia bestial, temida por los mismos demonios. Ya vimos el daño que tiene este arma en el resto de los juegos, y al parecer esta vez no tendrá gancho de carnicero. Lo que me hace dudar si es la auténtica super escopeta que aparece en Doom Eternal. Tal vez la super escopeta de Doom Eternal sea la misma que Doom The Dark Ages, pero mejorada. Las siguientes armas que se nos muestran son una ametralladora que como munición usa cráneos triturados, el fusil de plasma de toda la vida, una especie de lanzaestacas con la que podemos dejar a los enemigos literalmente clavados a la pared, esta ametralladora que se asemeja al cañón pesado de Doom Eternal, un mayal de hierro, la infaltable escopeta de combate, un maldito fusil de plasma doble por si no era suficiente, una especie de mazo, obviamente no puede faltar el lanzacohetes, pero de este último solamente tenemos esta imagen. Estas serían todas las armas presentadas hasta el momento, sin contar las del Atlan y el dragón mecanizado. ¿Cuántos de ustedes se habrán cagado todo, eh? Vamos a hablar un poco de los enemigos, quiénes van a volver y cuáles son nuevos. Comenzando con los que vuelven, tenemos obviamente a los soldados poseídos con armas y con escudo. También tenemos al caballero del infierno, ese bicho molesto que nos persigue a todos lados para saltarnos encima, ese mismo. Obviamente no puede faltar el Arachnotron, ese cerebro con 4 patas robóticas y una torreta en la parte superior. Y hablando de demonios con 4 patas robóticas, tenemos a este bicho que tiene similitud con Bagari de Doom 3, pero con casi todo el cuerpo robotizado. Y ya que hablamos de bichos robotizados, también tenemos a uno de los demonios más icónicos de la
la franquicia, el Revenant, que lo pudimos ver en este fragmento del tráiler donde está disparando varias calaveras y luego fue destruido con el escudo sierra del Slayer. También lo vemos de forma espiritual, pero no estoy seguro si es realmente un Revenant. Y ya que estamos hablando de demonios icónicos, también vuelve el Mancubus, y por lo visto ahora viene con proyectiles más grandes pero más lentos, similar a los Mancubus del Doom 2. Y no podemos hablar de enemigos icónicos si no mencionamos al tan querido Caco Demonio, que se hace presente con un cerebro más grande que Cerebrón. También lo vemos en el gameplay del dragón mecanizado, así que posiblemente sea un enemigo frecuente en esta parte. Siguiendo con los demonios icónicos tenemos al Imp y el arma perdida. Estamos acostumbrados a los Imps de los últimos Doom que se mueven para todos lados y nos lanzan su bola de fuego, o de lo que sea, pero en este caso van a tener un comportamiento y una apariencia más similar a los juegos clásicos, algo más lentos, sin mucho movimiento y lanzando sus ataques. Y el arma perdida aparece por unos pocos segundos y bueno, ahí está, ¿no? Y para terminar con los demonios icónicos, aparece también el ciberdemonio, con la novedad de que viene con un par de alas enormes. Se puede ver también en las imágenes que publicaron los creadores, así que guarda con el ciberdemonio. En cuanto a los enemigos nuevos, no nos han mostrado mucho, pero sí lo suficiente, como este demonio que dispara ondas de energía con un arco mientras monta una bestia infernal, que incluso podría ser una especie de Pinky, este gigante que pelea con una especie de espada doble y un escudo, algo parecido al gladiador de Doom Eternal. Y terminando con los demonios, si bien no es realmente una novedad, aparece un titán que, si no me equivoco, es el que pudimos ver derrotado con una espada crisol incrustada en el pecho en la misión Taras Nabat de Doom Eternal. Entonces es muy probable que en Doom The Dark Ages podamos ver cómo el Slayer lo derrota con la espada crisol original. Ahora quiero hablar un poco de las mecánicas de este Doom, así que empecemos con el parry. Para los que no sepan, un parry es bloquear un ataque en el momento preciso del impacto, ya sea para bloquear el 100% del daño, hacer un contraataque, reflejar un ataque o incluso absorber todo el daño y luego ¡BOOM! En el caso de Doom The Dark Ages vamos a poder usar el escudo para hacer parries y reflejar, pero solo los ataques que sean de color verde, algo así como lo que pasa con el Marauder en Doom Eternal. Otra mecánica que quiero mencionar es la obtención de munición, armadura y curación. Ya sabemos cómo se consiguen en Doom Eternal: motosierra para la munición, lanzallamas para la armadura y ejecuciones para la curación. En Doom The Dark Ages van a variar más estas mecánicas. Las Glory Kills seguirán dando curaciones, pero parece que también darán munición. La forma de conseguir armadura también va a cambiar. No usaremos un lanzallamas, sino que el mismo escudo sierra, como acá, que primero refleja un proyectil y luego al dispararle suelta armadura. Luego le arroja el escudo y suelta más armadura todavía. Otra forma es arrojarle el escudo sierra a los soldados con escudo, haciéndolos explotar para que suelten bastante armadura. Incluso de alguna forma vamos a poder incendiar a los demonios, haciendo que suelten un poco de armadura, como este Mancubus que en un momento se prende fuego y empieza a soltar armadura en pequeñas cantidades. La forma de conseguir munición también ha cambiado, ya que no usaremos una motosierra como en Doom Eternal, sino que usaremos nuestros propios puños. Si nos fijamos en la interfaz, podemos ver que tenemos hasta 3 cargas de golpes cuerpo a cuerpo, algo así como el puñetazo sangriento de Doom Eternal. Cada carga es un golpe contundente a un enemigo, el cual soltará munición, aparte de la Glory Kill que también va a soltar, pero esta no gastará ninguna carga. Los golpes mencionados y las Glory Kill se diferencian por el color del círculo cuando el demonio está tambaleando. Y ya que hablamos de la interfaz, vamos a ver lo que nos muestra. Primero que nada, trajeron de vuelta la cara del Slayer de los Doom clásicos, esa cara que se iba moviendo y cuando recibía daño hacía una expresión de dolor. Aparte se iba demacrando y sangrando cada vez más mientras menos vida tenías. A mi parecer, un gran detalle. Obviamente tenemos las barras de vida y armadura, y a los lados tenemos la munición, las cargas de los puñetazos y también tenemos la vida y la energía del escudo sierra, la cual se gastará al bloquear ataques y al lanzarlo. Estas se recargarán luego de unos segundos, pero de esta forma no podremos abusar del escudo. Ya que estamos con las interfaces, vamos a ver las del Atlan y el Cyberdragón. La interfaz del Atlan no tiene mucho para mostrar, ya que es solamente la vida del mismo, pero en la interfaz del dragón podemos ver cosas como la altura en la que estamos, la velocidad a la que volamos y 2 barras más que calculo yo que una es la vida y la otra es la temperatura de la torreta del dragón. Algo que me parece buenísimo es la exploración que tienen estos juegos, y Doom The Dark Ages no se queda atrás. Vamos a poder explorar desde bosques oscuros, mazmorras, campos de guerra hasta el mismo infierno. También podemos usar el escudo sierra para encontrar las clásicas zonas secretas, tesoros, runas y poder divino, para desbloquear habilidades y aumentar nuestra vida, armadura y munición. Para terminar, quiero hablar de esta nueva dificultad personalizable, en la que se podrá subir o bajar el daño que recibe el jugador, el daño que reciben los enemigos, la velocidad de los proyectiles, la agresividad de los enemigos, la ventana del parry, la duración del aturdimiento, la velocidad del juego y la cantidad de recursos obtenidos. Entonces esto se podría modificar de tal forma para jugar en la dificultad más fácil o en la más difícil. Depende de tu nivel de masoquismo. Y eso fue todo lo que nos han mostrado. Habría que esperar a otro tráiler para más información, o el 15 de mayo cuando salga este increíble juego. Si les gusta este tipo de contenido pueden dejar un buen like ahí abajo y pueden suscribirse al canal si aún no lo están. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Adiós. A ver, lo voy a intentar.
El poder del infierno se acobarda ante un solo hombre. Let's rock.